Buenas, avui tenim Maria Pilar Batet, una xiqueta de Borriana, que llegint una fulla vaig veure que s'havia endut el quint premi de Ruiz de Castanyeda, que és un premi molt important dins de l'administració pública. Però jo no vull, Pilar, que me contes el premi, també me'l contes, però primer conta'm com ha sigut la teva vida. Hasta plegar així, què fes, on anaves a l'escola, qui són els teus pares, perquè la gent sàpiga que eres de Borriana y que perteneces a este pueblo. Sí. Pues a mis padres yo creo que los conoce mucha gente porque son los que fundaron Chimeneas Batet y bueno, yo creo que sí que de referencias por lo menos somos conocidos. Yo soy la menor de 4 hermanos y nada, nací en Borriana y fui al colegio Villa Fátima. Tengo buen recuerdo de mi colegio. Éramos 43 alumnas, ahora los ratios son otros, pero en aquella época 43 era normal. Pero había orden en clase y había buen ambiente. Allí conocí a mis mejores amigas, con las que sigo teniendo relación, Isabel Granell y Eva Albero. Eva se sentaba a mi lado porque nos sentaban por orden de lista. Y Eva era siempre mi compañera de pupitre. Y bueno, pues me acuerdo de algunas profesoras, de Consuelo Domènech, de Rosa Ros. Bueno, la madre Amparo de música era la caña. Era muy buena profesora, muy buena persona, pero tenía un genio, tenía un pronto. Y es muy bueno que cuando cantábamos los villancicos, a las que cantaban fatal les decía: vosotras mover la boca, hacer como si cantarais, pero no cantéis, no cantéis. Así como anécdota, me acuerdo que el intento de golpe de Estado, el 23F, nos pilló a toda la clase en unas convivencias en Villafamés, creo que fue, o en Onda. Estábamos de convivencias y nada, cuando ocurrió esto, mi madre se presentó allí a buscarme. Y fue la única madre que se presentó a buscarme. Y nada, dieron una excusa de que estaba enferma y tal, pero las compañeras, algunas habían llevado una radio y oyeron que se estaba produciendo lo del golpe de Estado. Y entonces entre ellas pues había ese rumor y tal. Y nada, pero acabaron las convivencias y volvieron para aquí y entonces ya pudieron decir que es que mi madre había ido a buscarme ante el susto este. Y bueno, después de Villa Fátima pues pasé al Instituto Público de Borriana, donde también hice un grupito de amigos buenísimo, con Eduardo Mor, Ángeles María Ángeles Escoín, Vicente Cantabella, y hicimos un grupito que nos íbamos de acampadas, de vez en cuando nos íbamos de acampada. En aquella época teníamos la suerte de que tú podías acampar donde quisieras, no había que pedir autorización ni permiso, era una época buenísima. Y bueno, pues eso, nos íbamos por el maestrazgo y hacíamos muchísimas acampadas. Y luego también he jugado a básquet con Isabel, Eva y Rosa. Jugábamos a básquet en la Caja Rural de Borriana. Y bueno, allí hemos pasado tardes y tardes, era nuestra segunda casa. O sea, si yo no estaba en casa, mi madre podía ir a buscarme a la Caja Rural porque si no estábamos entrenando, estábamos jugando, estábamos viendo jugar a los demás. Allí siempre había amigos, conocidos, era un punto de encuentro. Y allí pasábamos, bueno, pues muchísimas tardes. Era la época donde estaban en la directiva, estaba Evaristo, estaba Gillette. Y me acuerdo que una vez vinieron unos jugadores súper conocidos del Real Madrid. Exacto. Yo creo que vino Romay. Iturriaga y creo que Corbalán. Corbalán me acuerdo
Porque Sí, yo entonces trabajaba para Castellón Diario, hice fotos en blanco y negro, y claro, mi hijo también era de baloncesto, y claro, tengo fotos con Corbalán, pero porque Corbalán era su ídolo. pues sí, fue súper emocionante porque es que eran los ídolos de todos, ¿no? Y de todas. Y me acuerdo que los llevamos a hacer una paellita a una alquería que tenían mis padres en la Raya de Nules. Estuvimos allí con la directiva, nos fuimos allí a hacer una paella con ellos. Y bueno, pues fue también es que son épocas muy buenas las de la juventud, ¿eh? Luego el vivir en un pueblo con playa, pues Claro. para la juventud, yo me acuerdo que en verano quedábamos a las 12 en la playa y allí nos juntábamos varios grupos de amigos de Burriana y y bueno, era fabuloso. Luego también tengo muy buen recuerdo de las fiestas de la Misericordia, me encantaban. Yo era de la Peña Albramit, que Sí. creo que todavía existe, pero lo que pasa es que yo ya estoy desconectada de este mundo, pero éramos de la Peña Albramit y la verdad es que las fiestas las vivíamos súper bien, muy bien. Y bueno, eso es fundamentalmente mi infancia y mi juventud, todo lo que más recuerdo. Y luego ya me fui a estudiar la carrera, me fui a Valencia. Estudié Derecho. A ver, yo no tenía una vocación clara. Yo tenía que elegir carrera y no sabía por dónde pegar. Y planteé, no sé si hacer económicas, y mi padre me dijo, pues, ¿y por qué no haces Derecho? Y digo, bueno, pues hago Derecho. A ver, yo no tenía una vocación muy clara. De hecho, en el instituto yo hice Ciencias Puras. Y sin embargo, luego en la carrera hice Derecho, que ahora creo que no se podría hacer, porque ya antes tienes que ir eligiendo hacia dónde quieres encaminarte. Y bueno, me fui a estudiar a Valencia y, ¿qué os voy a decir? La época de estudiante en Valencia, pues también buenísima. La verdad es que yo aplicaba la ley del mínimo esfuerzo, o sea, yo con tal de ir aprobando bien y tal, no, tenía bastante. Yo siempre digo que yo empecé a estudiar cuando acabé la carrera. Cuando acabé la carrera es cuando dije, a ver, yo quiero ser una buena profesional, quiero ganarme la vida, quiero destacar y quiero que se me conozca profesionalmente, y es cuando a mí me entró, vi que yo quería superarme, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a hacer el doctorado en la Universidad de Valencia. Con motivo de hacer el doctorado, pues me llamaron para dar clase como profesora asociada. Eso supone un esfuerzo bestial porque, bueno, pues eso, enfrentarte a una clase, pues tienes que llevar el temario muy bien preparado y la verdad es que ya empecé a estudiar duro, ¿no? A dedicarle horas al trabajo y a la profesión. Y, y entonces, pues nada, cuando acabé la carrera, volví aquí, a Burriana, y empecé a hacer prácticas de abogado con Fernando Periscoret, que es un abogado de Villarreal, muy conocido. Bueno, fue un placer estar con él, me enseñó muchísimo y sobre todo es un abogado honesto y eso es importante. Y pues eso, al mismo tiempo que trabajaba como abogado, pues daba clases en la Universidad de Valencia. Y bueno, surgió la oportunidad de presentar currículum para trabajar de juez sustituto, lo hice y me llamaron. Y estuve 2 años en los juzgados de primera instancia de instrucción, concretamente estuve trabajando en el número 1 de Sagunto. Allí trabajé muchísimo porque además es que los juzgados números 1 siempre tienen una carga de trabajo brutal. Entonces allí estuve trabajando esos 2 años, poniendo sentencias. Me gustaba, me encantaba el trabajo que realizaba. Recuerdo que puse una sentencia que salió en el periódico porque yo creo que me adelanté a mi época. Había una pareja que se separaban y tenían un perro, y entonces yo asimilé
la relación que se tiene con el animal a la que se pueda tener con un hijo, aunque ya sé que no es lo mismo, pero por similitud establecí que el perro iría 15 días con cada miembro de la pareja y que los gastos se abonarían por mitad. Y eso salió en el periódico, salió la noticia con una maza ahí, como que el perro que tenía que estar con ambos cónyuges. Hasta incluso elegir también. ¿El qué? El perro, elegir. Al perro. Al perro no le tomé declaración ni le pregunté lo que quería hacer. Y bueno, pues esa también fue una época muy chula porque me gustaba mucho lo que hacía. Lo que pasa es que entonces yo ya tenía 2 niñas pequeñas y bueno, pues la oposición para juez no me la planteaba en ese momento, pero sí que vi la posibilidad de opositar a TAG, a técnico de Administración General en la Diputación de Castellón. Entonces, bueno, pues me presenté y quedé la primera, o sea que, porque ya tenía un bagaje, la verdad es que aparte de currículum, pues con motivo de dar clase en la universidad tenía una buena base de derecho administrativo, y entonces entré a la Diputación y me asignaron la plaza que había vacante de jefe de contratación. Jefe de la sección de contratación, que luego pasó a ser la jefatura de servicio de contratación. Y bueno, y ahí ya fue cuando me especialicé en la contratación pública. Fue por casualidad, porque si me hubiesen asignado otra plaza, pues hubiese intentado especializarme en otra cosa, pero al estar en esa plaza, pues decidí que me gustaba la materia y que quería profundizar y que quería, pues eso, ser buena en mi trabajo. Y nada, desde entonces pues que estoy dedicada a la contratación pública, escribo mucho. Sí, me he dado cuenta que haces muchas ponencias. Sí, la verdad es que me llaman por toda España, incluso he ido a congresos, a congresos iberoamericanos, pues eso, para compartir experiencias y hablar siempre sobre contratación pública. Se aprende cuando sales fuera, ¿eh? Sí, la verdad es que... Y te das cuenta también de la diferencia que hay, ¿eh? Efectivamente. A lo mejor vienes diciendo, pues no estamos tan mal como yo pensaba, o en algunos casos dices, bueno, pues no nos miremos al ombligo que tenemos mucho que aprender. Sí. Y bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, compartir información. Yo soy, desde hace bastantes años que me introduje en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, pero de forma profesional. O sea, me hice pues un grupo de amigos que comparten mis mismos intereses. Entonces, las redes sociales utilizadas profesionalmente, utilizadas bien, son una fuente de información increíble, porque yo me entero de si sale una resolución, una sentencia, un artículo jurídico, me entero en el momento o incluso antes de que se publique, porque claro, mi relación de contactos nos dedicamos a lo mismo y todos compartimos la información que tenemos sobre la contratación pública. Entonces, es una fuente de sabiduría, ¿no? A mí me viene de maravilla. Cuando llega una revista a la Diputación, una revista jurídica, yo ya ese tema ya lo he visto, ya lo conozco ya por LinkedIn y por Twitter, porque hemos hecho una red de amigos, de compañeros, que además esto pues se acrecienta, ¿no? Se hace más grande y más importante, porque al ir todos a congresos y al ir a cursos y conocerte en persona, pues todavía los lazos que hay, las relaciones profesionales, pues todavía se rehacen más fuertes. Sí, cuando tienes estos contactos te das cuenta quién es sincero o quién intenta aprovecharse. Sí. Que a veces dices, este es profesional igual que yo, pero cuando hablas personalmente dices,
Sí, O- ese contacto personal va muy bien, Claro, sobre todo porque así ya sabes, pues eso, lo que tú estás diciendo. Ese contacto personal ya te dice a quién tienes delante y qué es lo que puedes esperar de la persona y tal. Y bueno, yo he estado, como me gusta pues moverme en la web, ¿no? Pues he estado en Novagov, que es una red profesional que está en Internet, y llevaba el grupo de contratación pública. Y bueno, fue el grupo que más creció en miembros, que más participación tenía, y con motivo de eso pues ya me dieron el primer premio, luego me dieron otro premio por la divulgación sobre la contratación electrónica, porque en Diputación implantamos la licitación electrónica antes de que fuera obligatoria. Entonces, bueno, pues al ser pionera, pues sí que me llamaban para que explicase mi experiencia. Igual que con la creación de la central de compras, también al ser pionera, pues en otras comunidades y en otros ayuntamientos y diputaciones pues querían conocer nuestra experiencia. Y bueno, pues eso, gracias a ir estudiando sobre el tema y a ir escribiendo y tal, pues también me han ido llamando para conferencias y bueno, pues la verdad es que da bastante satisfacción. Claro, cuando tú trabajas y te lo reconocen, Sí, eso es muy importante. sí. ¿Y los políticos cómo se relacionan contigo? Pues bien, Porque esto siempre lo tienen claro. sí. Y cuando no pueden hacer una cosa dicen, es que no n'hi ha diners, l'administració no mos permitís, coses d'aquestes. Sí, la verdad es que yo creo que hay que tener mano izquierda también con los políticos. Yo creo que hay que hacerles ver que además, sea cual sea su tendencia política, tú estás ahí para ayudar y para hacer lo que legalmente es posible. Entonces, yo creo que hay que hacérselo ver. Yo haré todo lo posible siempre que sea legal. Y si ven que te esfuerzas y tal, no tienen por qué... a ver, siempre hay una tensión, ¿no? Porque siempre, muchas veces pues quieren hacer cosas y tienes que decir, no, es que esto no se puede, y algunas veces explicar el por qué, pues es complejo, ¿no?, de hacérselo entender. Pero bueno, yo he tenido buena relación con todos los políticos que han estado en Diputación, no me puedo quejar. Pues es una buena señal, ¿eh? Sí. La contratación pública, así a grosso modo, trata de adquisición de suministros, de prestación de servicios, de realización de obras. No es contratación de personal, personal es otra cosa. Es por explicar un poquito lo que yo hago. Es pues desde hacer una obra hasta contratar la limpieza de los inmuebles, la vigilancia de los inmuebles que tiene Diputación, hasta comprar el papel, los folios que utilizamos, el material de escritorio oficina, pues eso, abarca todo lo que es suministros, servicios y obras, fundamentalmente. Eso es básicamente la contratación pública. ¿Qué pasa con la contratación pública? Pues que es muy compleja. Es muy compleja. La ley es muy farragosa, muy completa, muy cambiante. Está en constante evolución. Es comprensible que sea compleja porque, bueno, pues todos hemos visto cómo la contratación pública se convertía pues, en una fuente de corrupción, en algunos casos, ¿no? Han habido casos de corrupción que venían vinculados a la contratación pública o al urbanismo. Entonces, bueno, pues cada vez la ley ha ido pues, siendo más compleja para intentar evitar estas situaciones, que se den situaciones de este tipo. Entonces, claro, muchas veces sí, tenemos una ley muy compleja, pero tenemos que pensar el por qué evoluciona y por qué es tan compleja, pues para intentar evitar que haya abusos con esta ley. Y eso que se cuenta siempre, que los políticos dicen que de fuera se ven las cosas más fáciles que de dentro.
tú tienes ilusión de hacer una cosa, Sí. pero cuando estás dentro te das cuenta que no puedes hacerla, porque es muy difícil. Sí. Por lo menos, o lo mejor lo ponen con excusa, porque mejor No, prometen una cosa y luego no pueden hacerla, dicen ellos, ¿eh? No, pero sí que muchas veces es así. Porque, por ejemplo, ¿qué quiere un alcalde? Pues quiere contratar a gente del municipio para hacer, pues si tiene que arreglar las aceras, quiere que sean empresas del municipio quien arreglen las aceras, ¿no? O el asfaltado de calles. Claro, eso la ley de contratos lo prohíbe. No solo no se puede limitar la contratación pública a la gente del municipio, ni siquiera a la comunidad autónoma, ni siquiera al país, porque estamos en la Comunidad Europea y entonces no se puede establecer nada en los pliegos que pueda limitar la concurrencia de empresas de otra parte. Entonces, muchas veces, este es un motivo de discusión muchas veces de alcaldes con los técnicos de contratación, porque dicen, hombre, quiero que el negocio se quede en el pueblo, ¿vale? Entonces, claro, es comprensible, es que yo también lo querría, pero la ley impide que tú pongas alguna cláusula de forma que no dejes que entre a la licitación una empresa de cualquier otro lugar. O sea que sí que hay limitaciones que a los políticos pues les supone un trastorno. Entonces, bueno, a ver, la contratación la verdad es que es un campo de bastante riesgo, de prácticas que no son buenas. En España es que hemos dado mucho que hablar a la Unión Europea, por ejemplo, las obras del AVE de Madrid-Barcelona, ahí nos dieron una subvención europea de 31 millones y pico de euros y no, hubo una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que la teníamos que devolver porque en el contrato se habían hecho modificaciones que no eran modificaciones, que tenían que haber salido a concurso, tenían que haberse licitado. Y sin embargo se metieron como modificados al contrato existente y eso nos costó más de 31 millones de euros. Entonces, claro, son prácticas pues irregulares bueno, con las que yo creo que se están acabando. Ahora con los fondos Next Generation tenemos... Esos fondos es una maravilla porque es difícil, creo que será muy fácil de gestionarlos, porque todos hablan de lo mismo ahora. Todos los ayuntamientos hablan de esto. Y tiene que ser fácil de gestionar, porque, digo yo, está claro que los políticos no gestionan esas cosas, son los técnicos los que gestionan. Pero yo creo que se consigue muy fácil. No es tan fácil, no, porque las contrataciones son largas, tienen muchos trámites. La Unión Europea nos impone una serie de controles que hace bien. Lo que no puede pasar es que luego lleguen las descertificaciones, que es lo que te contaba antes de las obras del AVE. Claro, entonces pone unos controles muy estrictos en cuanto a que no haya conflictos de intereses, a la integridad. Y claro, todos esos controles suponen mucho papeleo a añadir al que ya supone cualquier licitación pública, pues supone mucho trabajo extra de tener que entrar en una plataforma, poner todos los datos, tramitar más documentación de la que tramitábamos antes para pues eso, declaraciones de integridad, etcétera. Todo para intentar que los fondos se gasten de forma eficiente y de forma íntegra. O sea, que yo entiendo lo de los controles, pero sí que es verdad que cuesta de gestionar. La contratación pública es lenta porque los procedimientos son complicados, pero además todo este tipo de controles pues van a hacer que todavía sea más lento. Eso es así. Eso que dices, hasta cierta cantidad no hace falta concurso. Sí, el contrato menor. Sí. El contrato menor está pensado para que las administraciones públicas tengan algo de agilidad.
no tengan que pasar por esas licitaciones que hay que publicarlo. Entonces hay un plazo de presentación de ofertas, luego se valora un sobre, se valora el otro, luego hay un plazo de espera antes de la adjudicación por si quieren recurrir. Entonces el contrato menor se puede otorgar directamente a la empresa la empresa elegida, ¿no? Entonces, ¿quién lo elige? Pues el político lo elige. El contrato menor pues sirve también para dar cositas a gente del pueblo, porque esto sí que no tiene que salir a licitación, pero no todo es contrato menor, no todo puede salir por contrato menor. Entonces, ahí sí que hay también muchos abusos y bueno, pues han habido administraciones públicas que han troceado contratos, que eso es totalmente irregular, coger un contrato grande y hacerlo trocitos para ir adjudicándolo mediante contratos menores. Entonces, bueno, pues eso también está muy vigilado. Pero no es lo mismo que hagas una administración grande que lo haga un ayuntamiento pequeñito, que no tienen. Es que ayuntamientos pequeñitos de la provincia de Castellón tienen un secretario interventor para varios ayuntamientos. Estos ayuntamientos están muy perdidos. Quiero decir que es que para ellos sacar una licitación es una cosa extraordinaria. Entonces, pues muchas veces, sin ninguna maldad, pues intentan trabajar con contratos menores para poder funcionar, porque no tienen personal, no tienen medios personales para poder realizar las licitaciones. Sin embargo, sí que hay ayuntamientos o administraciones grandes donde sí que se ve que hay un abuso del contrato menor, que podían perfectamente licitar y no lo hacen, pues a lo mejor simplemente por comodidad, por rapidez, etcétera. Estoy convencido de que tienes muchos problemas en el trabajo, porque los políticos tienen mucha voracidad a la hora de exigir o de prometer, pero luego soy una excusa para el ciudadano. Una excusa que ponen ellos, de excusa Sí. dicen el técnico. Sí, muchas veces se ha echado la culpa a los técnicos. Y bueno, pues sí, ha sido la excusa. Lo hemos visto muchas veces en prensa, ¿no? Lo de que, es que el técnico dijo que sí, o es que el técnico lo paró. Bueno, pues ya, pero yo creo que cuando las cosas se explican y se puede llegar a acuerdos, ¿no? Y puede haber un entendimiento, ¿eh? Pero sí, no te niego que es un mundo complejo, que además pues hay riesgos, hay muchos riesgos porque pues puede haber muchos problemas. Fíjate, ahora el Tribunal de Cuentas venía en prensa esta semana. El Tribunal de Cuentas está fiscalizando las compras de mascarillas y de material sanitario que se hizo en pandemia. Está investigando a la Administración General del Estado. Y pues en sus conclusiones ve que ha habido un montón de irregularidades, que se han contratado con empresas recién constituidas, que se ha contratado con empresas que no tenían ningún tipo de solvencia. Pero vamos a ver, juzgar ahora las compras que se hicieron por emergencia, autorizado por la ley, porque eran compras de emergencia, donde no hay procedimiento alguno, se puede contratar verbalmente, ¿eh? En la primera ola del COVID, donde había tanto miedo, donde había tantos muertos, es fiscalizarlo ahora desde la tranquilidad, eso tampoco es justo, ¿eh? Porque claro, muchos hospitales, muchos ministerios han comprado a quien le ofrecía que se lo iba a traer, y el precio no era... por supuesto que pedían, si podían, pedían precio, pero lo importante era traer esas mascarillas y esa protección. Eso por lo menos en la primera ola o en la primera y la segunda. Que luego ya había material y habrá quien habrá seguido con los contratos de emergencia, pues también, pues claro que habrá quien habrá abusado de eso. Pero
al principio, cuando estaba esa situación, ¿tú te crees que tienes a un empresario que te ofrece a traer mascarillas con la necesidad que había, con el mercado, lo tensionado que estaba, pero sí, además, entre las comunidades autónomas a lo mejor se quitaban las mascarillas, entre los estados? A ver, tú no podías decir, a ver, dame la escritura de constitución de tu empresa. No, si me las traes, las pagaré gustosamente porque las necesitamos, porque esto salva vidas. Y entonces, claro, yo tengo amigos expertos en contratación pública que han estado en hospitales y claro, estábamos comentando que ahora venga el Tribunal de Cuentas a decir, es que no se comprobó que la empresa tuviese una solvencia. Pues claro que no, o sea, claro que no. Por ley era emergencia. Otra cosa es que hayan habido abusos, haya habido algún tráfico de influencias, por supuesto que eso que se debe de investigar y si lo hay, pues que se pague, ¿no? Eso se tiene que investigar, pero eso no ha sido lo normal. Lo normal es que las administraciones han intentado cubrir sus necesidades de la manera más rápida y efectiva posible. Y ahora que todo es electrónico, sí. Ahora que hay menos papeleo, Sí. el papeleo igual se archiva. A ver, hay menos papeleo, pero a ver, los trámites son los mismos, lo que pasa es que se hacen electrónicamente. Esto, por ejemplo, en contratación pública da mucha tranquilidad, porque como todo entra a través de una plataforma, ¿no? A través de una web, pues ese programa es un chivato. Si alguien entra un papel a una hora determinada, lo dice, y o sea, lo constata todo. Hay una trazabilidad de todo lo que se ha hecho en el expediente. Entonces, que sea un expediente electrónico da una tranquilidad enorme para los que trabajamos en esto, para el ciudadano, es una maravilla. Y claro, sí que ha hecho que haya menos papel, claro, naturalmente, bueno, que hay quien piense, bueno, pues si hay menos papel, ¿qué más nos da? Pues no, pensad en cientos y cientos de expedientes, los metros cuadrados que necesitan de archivo, esos papeles, todo eso nos lo evitamos ya. Ahora todo electrónico, por lo menos debería de ser, y con el tiempo lo será, todo electrónico. Y todo con esa seguridad de que bueno, pues hay unos sellados de tiempo y te dan una información que hace que estés mucho más tranquila de la tramitación que se ha hecho. En Castellón, las distintas administraciones os reunís de vez en cuando para hablar de los problemas que podéis tener. No, no, no hay. Porque digo yo, porque sí. Claro, tú estás en la Diputación, pero en la Sí. Consellería habrá otro, en los hospitales también, y son Sí. públicos. No hay ningún tipo de conexión. Si acaso, pues es extraoficialmente, pues en congresos o a través de, pues eso, de cursos donde nos reunimos de bastantes áreas, y entonces pues sí que ahí intercambiamos opiniones y tal, pero no, oficialmente cada administración es un mundo y cada uno toma sus decisiones y cada administración siempre siguiendo la ley, pero tiene sus formas de actuar. Entonces tú ahora estás dedicada, pero no vas a la universidad, o continúas yendo a dar clases. No, también estuve unos años dando clase de profesora asociada en la UJI, en la Universidad de Castellón. Pero estuve unos años, pero luego ya decidí, todo no podía ser, y decidí que prefería escribir, que he escrito varios manuales, he escrito artículos jurídicos muchísimos, y bueno, pues eso pues me llena. Y aparte pues eso, doy muchos cursos y conferencias y todo no puede ser, había que elegir. Entonces pues bueno, ya tenía la experiencia de la universidad y decidí
y decidí, pues eso, dedicarme a escribir y a dar cursos. ¿Tú a la gente joven les aconsejarías de realizar todo lo que tú has hecho para llegar donde has llegado? ¿Cómo se consigue, aparte de trabajar mucho? Pues aparte de trabajar mucho, yo he tenido la suerte, la gran suerte, del apoyo y la ayuda de mi madre. Ha sido fundamental. Siempre ha estado ahí cuando la necesitaba, me ha ayudado con mis hijas. Aparte de que mi marido pues ha tenido mucha corresponsabilidad con las niñas, pero mi madre ha sido un apoyo fundamental. Y bueno, se trata de trabajar mucho y tampoco es incompatible, mira que yo he tenido una juventud que he salido mucho y me he divertido mucho y tal. Se puede hacer todo, se puede hacer todo. Yo sí que he sido ambiciosa profesionalmente, ambiciosa en el sentido de querer ser buena, ¿no? Y publicar, y he tenido esa ambición. Pues para quien tenga esa ambición, lo único que tiene que es ponerle ganas y poco más. No, y cuando uno llega, no ha sido nunca la ambición de ser profesora, como de dejar todo esto para enseñar. No, me gusta lo que hago, me gusta estar de técnico en la administración, gestionando contratos y gestionando expedientes. Sí, y que lo de profesora sea como un extra. Sí, me gusta ese tema. Y bueno, el premio que me comentabas antes, el de Ruiz de Castañeda, es un premio muy importante porque bueno, Ruiz de Castañeda es un profesor de Derecho Administrativo muy conocido, un gran profesor y una gran persona. Y el premio me lo entregó su hija y fue muy emotivo porque, bueno, pues claro, para la hija también es una forma de tenerlo presente a pesar de que se fue. Y fue por un artículo, el más leído del consultor de los ayuntamientos de este año, del 2021, fue por la compra de innovación. Y la compra de innovación, si quieres, te explico un poquito. Sí, es que me parece muy interesante, pues ¿no? Me parece interesante, a mí también será interesante. Pues la compra de innovación es que yo creo que es necesaria para el crecimiento económico y para tener un país más competitivo y unas empresas competitivas. ¿Por qué desde la administración pública podemos hacer esto, ¿no? Ser más competitivos? Pues porque las administraciones públicas contratamos aproximadamente un 19% del PIB. O sea, ahí se mueve mucho dinero. Entonces, es un instrumento para hacer políticas públicas, ¿no? La contratación pública. Eso viene así, también viene impuesto de Europa. Tenemos que hacer políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Entonces, bueno, pues yo creo que en el ámbito de sanidad es donde más claro se ve. Pues se ve la necesidad que hay de la robotización para personas que no tienen movilidad, la creación de órganos en 3D. Yo creo que en ese ámbito se ve muy clara la necesidad que hay de invertir y comprar, no, porque yo ya no hablo de subvencionar, que la subvención está bien, pero la contratación es mejor, porque así las empresas ya tienen un cliente de referencia. Ya no investigan por investigar, sino que tienen un cliente de referencia. Entonces, bueno, pues se ha visto la importancia de la investigación, por ejemplo, con el ARN mensajero, que ya llevaba muchos años en investigación y gracias a esto pues hemos podido tener unas vacunas efectivas en un tiempo récord. Sí, ahora tenemos a Ismael Mingarro, que es investigador y que nos habló que la base de las vacunas viene del año 80. Sí. Del año 80, la base de las vacunas. Es que claro, hay que invertir en innovación para estar preparados y ser competitivos. Y
Y bueno, por ejemplo, lo que pasa es que hay que cambiar un poco el criterio, porque en contratación pública siempre lo que se ha valorado con más de un 50% de puntos ha sido el precio, ¿no? El precio siempre ha sido el elemento más relevante. Pero esto ya no puede ser así cuando se compra innovación. Tú imagínate que se compra, que esto es real, que se compra una partida de prótesis de cadera al mejor precio y son prótesis chinas y resulta que al cabo de 4 años se rompen. Pues imagínate para el paciente que se le vuelve a romper la cadera, la inversión, o sea, lo que cuesta luego para la Seguridad Social volver a operar y reponer esa cadera. O sea, hay materias de innovación donde el precio no tiene que ser relevante, sino la relación calidad-precio. Tiene que haber una buena calidad. Entonces, aquí hay que cambiar un poco la forma de actuar de muchas administraciones públicas. Es que tenemos encima de la mesa muchos desafíos sociales, medioambientales, tenemos el envejecimiento de la población, eso hay que acometerlo, y la contratación pública de innovación puede ser una forma de hacerlo. El cambio climático, tenemos por delante el tratamiento de residuos, ahí hay que invertir mucho en innovación. Y, por ejemplo, bueno, esto es por poner ejemplos, ¿no? Esto ya hace años, en la dársena de Málaga, en el manto exterior, el que hace el rompeolas, ¿no? Pues en vez de hacer un pliego exigiendo pues, que se hiciera un muro de contención con bloques de hormigón de tanto por tanto, se dejó un poco abierto en función de la funcionalidad y nada, y se pidió que ese manto fuese capaz de aguantar una determinada altura de ola, ¿no? Entonces, así regulado, pues se pudo presentar una empresa que tenía lo que se llama el cubípodo, que es como, pues como esos cubos de hormigón, pero más pequeños, pero que además en sus laterales pues tiene también unos salientes. Y esto hace que cuando hay muy mala mar se reacoplen solos, ¿no? Por esa forma que tiene el cubípodo, se reacoplan. Aparte, al ser más pequeños, pues son más fáciles de transportar, son más fáciles de cambiar. Esto ocurrió, esta contratación es un ejemplo que se pone en algunos manuales y tal, ya tiene años, pero es una forma de ver que los pliegos tienen que dejar que las empresas puedan aportar innovación, ¿eh? Entonces, pues a la empresa que proporcionó este tipo de cubípodo, bueno, le sirvió de ejemplo, o sea, de ejemplo, le sirvió de referencia para poder vender en otros países. Fue un trampolín para poder vender, exportar a otros países, ¿eh? Y así de compra de innovación, pues es que donde más fácil se ve y todo el mundo lo tiene claro es en sanidad, pero también, por ejemplo, en la A8 del Cantábrico, ahí hay una carretera con una niebla espesísima que les obliga a cerrar la carretera la mitad de meses del año, porque es imposible conducir, hay una alta siniestrabilidad. Entonces, pues han acometido ahí una compra de innovación trabajando por dos vías. Una vía consiste en hacer unos balizamientos que sean visibles para poder conducir con niebla, y otra vía de trabajo es intentar aislar la niebla y desplazarla. ¿Qué pasa? Claro. Que esto tiene un riesgo porque a lo mejor no sale, claro. A lo mejor no sale bien. Claro, si no sale bien, eso sí que es cierto que luego, bueno, pues siempre la oposición del equipo gobernante que lo haya pensado, pues va a decir, a ver... Una de las cosas que no entiendo yo es que cuando se hace un proyecto
Sí. importante, grande, son 6 años de trabajo, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Porque luego entrará otro. Sí. En otra legislatura entrará otro. ¿Por qué por qué no se llega a un acuerdo para que sea válido el primer paso que se ha dado? Qué pena. Qué pena. Es que en este país no somos capaces de llegar a acuerdos. Entonces la visión del político es cortoplacista. Exacto. Voy a ver qué hago en estos 4 años, pero de cualquier político, del signo Sí, que sí, sea, no, del signo que sea. Es que la visión es cortoplacista, entonces, y es una pena que en los grandes proyectos y bueno, y en este tipo de compras donde puede haber algún riesgo y tal, no sea valorado por todos y que vayan todos de la mano y no estar sometido a las críticas si algo no sale bien. Pues ahí hay mucho que... Tú querías contarme una cosa que no me la has contado. Estás del grupo este que estás. Ah, pues sí. Estoy en la Asociación de Mujeres del Sector Público. Pues esto sale con motivo de que una compañera bueno, que somos frecuentes en congresos y tal, pues se le ocurrió la idea de que, bueno, ya que nosotras habíamos llegado a un puesto relevante, nos llaman para dar conferencias, escribimos y somos conocidas, pues crear una asociación para ayudar a dar visibilidad a las mujeres. Porque es evidente que somos menos visibles que los hombres. Eso son datos... No para todos los hombres, ¿eh? Ya, no, pero en términos generales, por ejemplo, en sanidad, en educación hay muchas más mujeres que hombres. Sin embargo, rectoras de 50 universidades solo hay 9. Solo hay 9 rectoras. Algo falla. Algo falla, ¿no? Algo falla. Dices, a ver, sí, hemos entrado en base a mérito y capacidad en igualdad de condiciones, pero luego no salimos de la base de la pirámide, no llegamos a los puestos de responsabilidad. ¿Qué nos volvemos tontas en algún momento? Claro, es que ahí hay que preguntárselo, ¿qué está pasando, no? Y luego, pues hay cosas muy evidentes, por ejemplo, en las empresas públicas, el 70% de los puestos directivos los ocupan hombres. Estuve mirando un poco datos y en la fábrica de moneda y timbre, de 23 directivos, solo 3 son mujeres. Esos directivos normalmente se nombran por libre designación. ¿Y qué pasa? Que los hombres en sus agendas tienen a otros hombres. Es que es así, es así. Entonces, lo que queremos es pues, que se visibilicen a las mujeres que, bueno, pues que quieren estar ahí y que pueden estar ahí, y que no haya comités de expertos y mujeres. Aquí fue muy criticado hace un tiempo en la Comunidad Valenciana porque se hizo un comité de expertos para el estudio de la función pública donde todo eran hombres y a ver, pues además una mujer dijo, no, es que aquí no hay mujeres expertas. Y nosotras decíamos que no hay mujeres expertas, nosotras conocemos mujeres expertas, lo que pasa es que algunas veces no se hace el esfuerzo de ponerse a pensar. Es un poco que se llaman entre ellos, ¿no? Oye, tenéis que... Nosotras desde la asociación intentamos, cuando vemos que se va a hacer un congreso donde todos son hombres, pues intentamos, pero siempre de buenas maneras, ¿no? Oye, ¿queréis que os recomendemos alguna mujer? Porque vemos que todos son hombres y nosotras conocemos a mujeres expertas que puedan estar ahí, ¿no? Entonces, intentamos influir para que no haya eso, los expertos no sean siempre los hombres, porque también las hay, lo que pasa es que hay que pensar en ellas y muchas veces no se piensa en ellas. Entonces, desde la asociación hemos hecho una agenda de expertas y bueno, pues vamos a ofrecérselo a quien quiera, ¿no?
porque bueno, pues es que no tengamos que oír es que no hay mujeres expertas. Sí, hay en todos los aspectos, ¿no? Solamente que hay que buscar un poquito. Pero sí que están. Están. Entonces, nada, desde la asociación, pues eso, intentamos que visibilizar el trabajo de las mujeres, el papel que están teniendo, muy importante. Llama la atención, por ejemplo, en el documento este de España Puede, de los fondos Next Generation, se indicaba que de 87 países se habían creado 120 y pico grupos de trabajo cuando el COVID, para estudiar la emergencia y para tomar decisiones, ¿no? En la época de la pandemia. Los primeros años, los primeros meses. Sí, sí. Pues en esos grupos de trabajo únicamente había paridad en un 3,5%. Un 3,5%. A ver, las mujeres tenemos que estar en los sitios donde se toman decisiones. Tenemos que la sociedad no se puede perder la visión de más del 50% de su población. Claro. Entonces, bueno, pues se trata, la asociación trata de eso, ¿no? De dar visibilidad, de proponer ideas de conciliación para que, bueno, pues que las mujeres no sean desplazadas porque tienen que llevar al niño al colegio. Por ejemplo, el simple hecho de que las reuniones de trabajo, en vez de ponerlas a las 8:30, se pongan a las 9:30 de la mañana, ya hace que las mujeres puedan estar ahí, porque hay algunas que tienen que llevar a los niños al colegio. Entonces, solamente se trata de tomar algunas decisiones que puedan favorecer que las mujeres puedan estar en esos puestos de dirección, de responsabilidad, de toma de decisiones. Bueno, ¿y tú cómo ves Burriana? En general, ¿cómo ves Burriana? Pues no sé, Burriana es un pueblo muy bonito, me siento muy a gusto. Sí que es verdad que, bueno, pues que me gustaría que tuviera pues, más fábricas, más empresas, más actividad económica. Es una lástima, pero no es así. No es así. La actividad económica ha ido a menos. Lo que pasa es que no tenemos fábricas, pero vas a las fábricas y siempre en sitios de responsabilidad hay alguien de Burriana. Sí. No, es verdad. Yo, a veces dices, no, sí, es que tal sí, allí está fulano, Burriana. O es que, y sin embargo, en los años 70, el pueblo que más médicos tenía era Burriana. Sí, pero igual que Villarreal ha ido a más. Sí, claro. Pues no sé qué ha pasado en Burriana. Pues que apostamos por la agricultura y no. Claro, la agricultura ha ido a menos. ¿Y qué consejo darías a la gente que quiere trabajar en la administración pública? Pues, a ver, entrar en la administración pública se hace por mérito y capacidad y hay que estudiar mucho. Yo de hecho tengo una hija que está opositando, está cantando temas, como un loro, pobrecita. Que a mí esa forma de opositar no me gusta, esa de tener que cantar deprisa los temas, pero bueno, es la que hay, Y nada, la tengo opositando para secretaría o para secretaría de intervención y bueno, que estudiando se puede conseguir, y bueno, pues tiene muchas ventajas porque, bueno, todo el mundo sabe que es un puesto fijo. Es de los que no quiebran. Efectivamente. Es un puesto que no quiebra, pero aparte el servicio público es bonito. El prestar un servicio público, y yo creo que hagas lo tienes que hacer con ilusión y tienes que intentar hacer lo mejor posible para el ciudadano. Acabar con esa mentalidad de algunos funcionarios que no se... a ver, el ciudadano es lo primero, la atención al público.
el servicio que se presta a ciudadanos y empresas. Eso hay que cuidarlo muchísimo, porque es verdad que los funcionarios pues hemos tenido o tenemos mala fama en algunos sitios porque claro, no se atiende bien o no se da el servicio que el ciudadano merece. Entonces, cualquier persona que quiera entrar en el sector público, por favor, que piense que es el ciudadano va a servir. el que va a servir. Va a Y el ciudadano, al fin y al cabo, es el que paga el sueldo que cobramos los funcionarios. O sea, que nos debemos a ellos. Pues bien, Pilar, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Y es bonito pues que venga la gente que nos enseñe cómo es su vida profesional, porque ya te digo, tenemos muchos profesionales que tendrán que pasar por aquí para contárnoslo. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.